Hola a todos, mi nombre es Jorgelina Cesolari y ya me han visto en otra presentación sobre lactancia. Hoy voy a hablar sobre tips sobre recién nacido. Agradezco nuevamente a Graduados por Derecho a la Salud por haberme convocado a traer para ustedes estos conocimientos. Como definición, podemos definir al recién nacido sano como el niño nacido de un embarazo controlado que no tiene patologías a la madre, con una edad gestacional de término, es decir, entre 37 y 41 semanas, que haya tenido la madre un trabajo de parto, un parto espontáneo o una cesárea electiva, o que haya tenido una cesárea por una distosia con peso, talla posterior al nacimiento y perímetro cefálico adecuado para su edad gestacional y un examen físico dentro de los límites normales. Esta es una definición sacada desde el PRONAP 2011, capítulo 2, módulo 2. Al nacer, la mayoría solo requerirá cuidados de rutina para realizar una transición exitosa a la vida extrauterina. Me gustó mucho esta frase de Florencio Escardó, desde hace muchos años que la ha dicho. El doctor es un destacado pediatra, escritor y periodista que ya está fallecido. Eh, con sus ideas ya pensaba un poco en la epigenética. Cuando un niño nace, ya tiene 9 meses de vida en la intergestación. El parto no es más que el transpundeo, es decir, el paso de un mundo a otro de exterogestación. Pero ese niño ya está determinado en todo lo que la genética y uterinamente le ha pasado. El parto es un proceso fisiológico en el que la mayoría de las mujeres que van a ser madres están sanas y la mayoría de los bebés también. Por lo tanto, la atención del parto en el medio hospitalario posee características que la hacen muy diferente a la atención que se debe prestar al resto de los procesos que se atienden en el hospital. Entonces, nosotros como profesionales debemos intervenir solo para corregir alguna desviación de la normalidad y para favorecer un clima de confianza, seguridad e intimidad, mediante el respeto de la privacidad, la dignidad de las mujeres, sus hijos y de sus familias. Vamos con unas leyes, la ley 25.929, que es la ley del parto humanizado. Esta ley fue sancionada en el año 2004 y reglamentada recién en el año 2015. La ley tiene como estandarte el respeto a los derechos de las madres, los niños y niñas y a toda su familia en el momento del nacimiento. Promueve el respeto a las particularidades de cada familia, acompañándola a través de la toma de decisiones seguras e informadas. Implica generar un espacio familiar donde la mamá y el recién nacido sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Cuando hablamos de parto respetado, nos referimos que las mujeres sigan su propio pulso de parto, evitando todo tipo de intervenciones innecesarias. Otra ley que nos atañe en estos momentos es la ley 27.611, que es la ley de los 1000 días. Esta se relaciona mucho a la atención del cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Fue sancionada en el año 2020. Tiene como objetivo proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños dentro de sus primeros 2 años de vida, por lo cual establece prácticas de prevención y protección, promoviendo una mirada integral de este curso de la vida, entendiendo las muy diversas realidades en que las familias cuidan y crían a sus hijos e hijas, y cómo las comunidades acompañan a esos cuidados. En tal sentido, la crianza tiene la huella de la cultura de las personas y acerca de cómo las niñas y los niños deben ser cuidados y acompañados, y esto puede variar de una comunidad a otra. La experiencia que modela en el desarrollo comienza en la etapa preconcepcional. Y esto es muy importante porque hace a la ley que nosotros estamos hablando de los 1000 días. Entonces, tenemos que empezar a trabajar desde la preconcepción e impactan especialmente en los 1000 días, que es un periodo gestacional, y los 2 primeros años de vida postnatal. Esta es la etapa más sensible cuando se producen modificaciones epigenéticas que provocarán efectos en el curso de la vida del individuo y pueden transmitirse en las siguientes generaciones.
La hora sagrada, si bien no es una ley, la manera en que el recién nacido es recibido inmediatamente después de su nacimiento durante sus primeras horas de vida puede tener consecuencias a corto y a largo plazo. Madres y bebés presentan una necesidad fisiológica de permanecer juntos en el momento del nacimiento y durante las horas y días siguientes. La primera hora de vida fuera del útero materno es un momento especial de la vida en el que el bebé se encuentra por primera vez con quienes son sus padres y constituyen una nueva familia. Es una experiencia única en la vida, una hora sagrada que no debería ser interrumpida, excepto si el bebé o la mamá requieren cuidados de atención inmediatos. El recién nacido de término y sano tiene desarrollado todos los órganos del sentido del nacer. Conoce sonidos como el corazón y la voz de su madre y de las personas más cercanas, el sabor y el olor del líquido amniótico, el tacto de la placenta y el cordón umbilical. Se desarrolla en un medio, en una temperatura estable, en ingravidez y se mueve a voluntad en un espacio delimitado. Este estado, con las sensaciones descriptas, cambia dramáticamente al momento del nacer. Por eso, lo más importante que tiene ese bebé es reencontrarse con su mamá fuera de la piel. Acá les dejo un link que puedan incursionar un poquito más en las primeras horas de vida. Según la clasificación, podemos dividir al recién nacido en peso al nacer o edad gestacional. Cuando juntamos estos dos, decimos que es peso adecuado para la edad gestacional, alto peso o bajo peso. Y eso lo vamos a determinar por las curvas que ahora vamos a ver, que estén por encima o por debajo del P10. Pero si los dividimos, hablamos de que un recién nacido que tenga un peso por encima de 4.000 gramos, podemos estar hablando de un recién nacido que es macrosómico. Por debajo de 2.500 ya empezamos a hablar de que es un bajo peso al nacer. Y se divide según los gramos en muy bajo peso, en diminuto o micronato. Cuando hablamos de la edad gestacional, todo término es entre 37 y 41 semanas. Lo que sea por encima de 41 semanas 6, estamos hablando de posttérmino, y cuando estamos hablando de por debajo de 37 semanas, hablamos de pretérmino. Y después de ahí existen distintas clasificaciones que se ven en la diapositiva. Para la determinación de la edad gestacional, vamos a utilizar como método estandarte el capurro, que es el método somático más empleado para evaluar la edad gestacional. Tenemos cambios que si existe una desnutrición fetal, el capurro puede subvalorar la edad. Si existe una discordancia entre los métodos somáticos y la edad gestacional prenatal ofrecida por el obstetra, se debe realizar el VALAR, que es otro método, pero se tiene que hacer dentro de las 48 horas. También el VALAR se utiliza para el recién nacido pretérmino. Para determinar el peso adecuado para la edad gestacional, tenemos estas curvas. Bien, ahí les dejo otro link por si quieren leer un poquito más sobre curvas y peso al nacer. Es innegable la necesidad de contar con curvas estándar de tamaño al nacer y crecimiento para evaluar y contribuir a orientar las acciones en la atención del neonato. Durante muchos años se han utilizado como de referencia la Lejarraga y Fustiniana, que fueron progresivamente reemplazadas por la DEFENT. Pero ahora, los comités de crecimiento y desarrollo y el CEFEM de la SAP, en conjunto con la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, acordaron recomendar reemplazar las curvas de Fenton por las Intergrow 21, que son las que vemos acá. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los hallazgos comunes que vemos en el examen físico. Siempre para entender lo patológico tenemos que comprender a la perfección cuál es lo normal. Después de ahí va a existir variaciones o situaciones que nos llamen la atención que tengamos que hacer interconsultas. Con respecto a las medidas, el perímetro cefálico 33 y 36, una longitud de cabeza tolón sea de 48 a 53 y que el peso de nacimiento esté dentro de esos rangos.
El signo vitales tiene que estar entre 36 y 37 grados, con una frecuencia cardíaca de 120 a 160 y una frecuencia respiratoria entre 36 y 60. Tienen un ritmo irregular. La postura, la flexión de la cabeza y extremidades que reposan sobre el tórax y el abdomen, los puños cerrados con los dedos flexionados sobre el pulgar y tienen que ser simétricos. La piel al nacimiento es lisa y rosada, tiene un verniz gaseoso que después va a ir desapareciendo. Puede tener la nuboacrocianosis, que eso es normal, cutis marmorata, edema palpebral y el edema leve de las extremidades. Al segundo y tercer día, la piel se seca, está más rosada y aparecen algunas fisuras. La cabeza, la fontanela anterior es romboidea, 2,5 a 4 centímetros, con una fontanela posterior triangular de 0,5 a 1 centímetros. Deben ser blandas, planas y firmes. Existen normogramas para medir su superficie y clasificarlas. Los ojos, los párpados usualmente están cerrados y edematosos, el iris es de color gris, oscuro, azul oscuro o marrón. Debe ser de menor de 1 centímetro. Hay ausencia de lágrimas, está el reflejo corneano presente en respuesta al tacto, el fotomotor, el de parpadeo en respuesta a la luz y el reflejo rojo presente. Las orejas tienen que estar en una posición normal, esta se va a determinar trazando una línea horizontal imaginaria desde los ángulos externos e internos de los ojos a través de las caras y perpendicular al eje vertical de la cabeza. El hélix debe situarse por encima de dicha línea. Hay reflejo de sobresalto ante un ruido que sea muy fuerte. La oreja tiene que ser flexible y el cartílago tiene que estar presente. Con respecto a la nariz, las fosas nasales están permeables, escasa secreción blanquecina y los sonidos asociados al brusco pasaje de aire. La boca, el paladar duro y blando tiene que estar intacto y arqueado, una úlvula en la línea media, el frenillo de la lengua y del labio superior. Tiene que estar presente también el reflejo de succión, salivación mínima ausente y tiene que ser una boca simétrica, sin desvío al llanto. El cuello es corto, grueso, rodeado por pliegues cutáneos. El reflejo tónico está presente. El tórax, el diámetro entre lo posterior y lateral son iguales. Hay una leve retracción external durante la inspiración. El ritmo respiratorio regular al nacimiento. Hay una tumefacción mamaria. El tórax y entrada de aire son simétricos. La respiración abdominal es normal. El reflejo de tos es ausente al nacimiento. El corazón en choque de punta está entre el cuarto y el quinto espacio intercostal lateral en el borde esternal izquierdo y puede existir un segundo ruido más agudo e intenso que el primer ruido. El abdomen, la forma cilíndrica, el hígado es 1 a 2 centímetros por debajo del margen costal derecho, el polo palpable del vaso, los riñones palpables a 1 o 2 centímetros por arriba del ombligo, el cordón umbilical con 2 arterias y una vena y los pulsos femorales bilaterales e iguales, la ocultación de ruidos intestinales. Los genitales femeninos, labios y clítoris usualmente están edematosos. Los labios menores más grandes que los mayores. El meato uretral está detrás del clítoris. Puede haber una presencia de vermis gaseoso entre los labios. La primera micción debe ser dentro de las primeras 24 horas de vida. En los masculinos el pene mide 2 centímetros o más. Puede haber una fimosis fisiológica. Está la apertura uretral en el extremo del glande. Los testículos están palpables en cada escroto y el escroto usualmente está grande, edematoso y cubierto de arrugas y pigmentado según la etnia. La espalda y el recto, la columna vertebral intacta, sin apertura ni masas visibles o palpables ni curvatura. El ano está permeable, el reflejo de incurvación troncal, pasaje de meconio dentro de las primeras 36 horas de vida. Es decir, que el niño cuando se vaya de alta sí o sí tiene que tener meconio. Las extremidades tienen que estar los 10 dedos en las manos y los pies con rango completo de movimiento. Techos unguiales rosados con cianosis transitoria inmediata al nacimiento. La planta del pie plana con pliegues en los 2 tercios anteriores. Los signos de bufanda negativo. El codo no alcanza la línea media. Las extremidades son simétricas. Igual, de tono muscular bilateral, resistencia a la flexión, no limitación en la reducción de la cadera, los pulsos braquiales y femorales presentes y simétricos. El sistema neuromuscular, las extremidades mantienen en flexión, la extensión de las extremidades consecutiva a una posición de flexión previa, rezago de la cabeza al llevarlo en posición de sentada, con habilidad momentánea para mantenerla erecta.
y la rotación bilateral de la cabeza en posición prona. Los reflejos que tenemos que evaluar son el reflejo de hociqueo, al golpetear el labio y el ángulo de la mejilla con un dedo, el recién nacido gira la cabeza en dirección y abre la boca. El reflejo de parpadeo, al golpetear suavemente la frente, el recién nacido parpadea. La prensión palmar, que se coloca un dedo en la palma del niño y este lo toma con firmeza. El reflejo de enderezamiento del cuello. Al girar la cabeza hacia la derecha o a la izquierda se observan los movimientos de hombro opuestos en misma dirección. Reflejo de moro. Se sostiene al niño con la mano en la espalda y se lo deja caer a 1 centímetro hacia la camilla. Esto produce una reducción de ambos brazos y la extensión de los dedos de la mano. El reflejo de marcha se sostiene el recién nacido por debajo de las axilas y se estimula el dorso, el pie contra el borde de la mesa examinadora y se obtiene el reflejo de marcha. Acá faltan algunos reflejos, como ser el reflejo de reptación y el reflejo de prensión plantar y Babinski. Las situaciones que requieren un poquito más de cuidado. La termorregulación. El periodo de adaptación es de 6 a 12 horas de vida, donde se abriga más y tiene que ponerse un gorrito, porque el área de mayor pérdida de temperatura es la cabeza. Una vez lograda esto, se debe vestir como la familia y en un ambiente agradable, aunque tenga manos y pies oscuros y fríos. Podemos decir que es hipotermia a la temperatura por debajo de 36, y si estamos fuera del periodo de adaptación tenemos que pensar en una alteración metabólica o alguna infección. Si hablamos de hipertermia, la temperatura es por encima de 37 y ocurre por exceso de abrigo, cuando el ambiente es sofocante o en contacto prolongado sobre el pecho materno. Si hablamos de dificultad respiratoria, el síndrome de estrés respiratorio transitorio ocurre dentro de las primeras 6 a 12 horas de vida. El recién nacido puede presentar quejido audible, ligera retracción costal, cianosis distal, perfusión lenta, soplos funcionales por insuficiencia tricuspidia o permeabilidad del ductus. Si ocurre esto, es por una inadecuada adaptación a la vida por fuera de la panza. Pasado el periodo de 12 horas, se lo debe considerar como patológico. Obviamente que estos niños tienen que estar ingresados en unidad de cuidados intensivos para mejor observación y tratamiento. Los soplos en general son habituales dentro de las primeras horas de vida, son inespecíficos. Pueden estar relacionados con una circulación de transición y pueden no tener ningún compromiso hemodinámico, por lo cual en estos niños siempre hay que controlar. Ante la presencia de un soplo, tenemos que controlar la coloración, la profusión, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la actividad del precordio, si hay signos de dificultad respiratoria, y la saturación de oxígeno, que eso es sumamente importante para detectar si ese niño tiene que ingresar o no a internación. La sepsis, un capítulo aparte, pero la infección se manifiesta por dificultad respiratoria, alteración del sensorio, signos inespecíficos como inestabilidad térmica. La hipoglicemia se define como la concentración baja de glucosa en sangre que desencadena signos y síntomas de compromiso en el sistema nervioso central. Una mención especial voy a hacer sobre hipoglicemia transitoria. La hipoglicemia transitoria es un fenómeno adaptativo fisiológico que ocurre debido al cambio del estado fetal con un consumo transplacentario continuo de glucosa al suministro intermitente de nutrientes luego del nacimiento. En el recién nacido sano, este es un proceso fisiológico, dinámico y autolimitado que no se considera patológico. Existe un periodo de ajuste metabólico postnatal que incluye un nadir de glucosa en sangre en las 2 primeras horas luego del nacimiento. Esta situación es transitoria y fisiológica en el recién nacido sano, en el cual la glicemia va aumentando gradualmente hacia las 3 horas de vida, mediante la alimentación enteral intermitente y la utilización de mecanismos metabólicos adaptativos del recién nacido. La lactancia materna exclusiva satisface las necesidades nutricionales del recién nacido de término. Acá, en este cuadro, hay neonatos que tienen más riesgo de hacer hipoglicemia, por lo cual a estos niños sí hay que seguirlos más de cerca y hacer un control estricto a nivel metabólico, a ver cómo vienen en su adaptación a la vida por fuera de la panza. La pesquisa o screening neonatal es una acción de medicina preventiva
que se ofrece a los recién nacidos para detectar condiciones cuyo diagnóstico y tratamiento precoz disminuye la morbilidad, mortalidad o incapacidad relacionadas con estas enfermedades. La pesquisa, como bien saben, no es un método diagnóstico, solo define un grupo elevado de riesgo de padecer una enfermedad y debe realizar pruebas diagnósticas para confirmarla o descartarla. Dentro de los primeros screenings, los primeros que se han hecho fueron los de la ley 26.279, como se ve ahí, el error congénito de metabolismo, que determina el hipotiroidismo, la fenilcetonuria, la LFQ, la galactosemia y la hiperplasia suprarrenal congénita y la deficiencia de biotinidasa. Como saben, esto es una toma de muestra de sangre, se toma en el talón o en las venas y se pone en un papel de filtro. Después de las 36 horas de nacido, es eficaz y hasta los 7 días de vida. El resultado está aproximadamente en un mes, si no tiene ningún tipo de patología. Después existe otra ley, que es la ley 25.415, que es la ley de la hipoacusia, que la presencia de las autoemisiones es un indicador de presencia y funcionalidad de una parte de la cóclea. No permite detectar la conducción del sonido o la vía auditiva, ni el procesamiento del sonido por la corteza auditiva temporal. Es un método sencillo, examina la conducción a través del oído externo y el medio, y el funcionamiento del oído interno. Se realiza mediante un dispositivo colocado en cada oído por separado que envía un sonido al conducto auditivo a través de una sonda y se mide la respuesta de las células ciliadas externas de la cóclea. Este procedimiento se puede realizar en cualquier momento. Existe una resolución de la 107/2008, que es la detección de las cardiopatías congénitas. Ya hace muchos años que se habla de esto, que las cardiopatías congénitas son un grupo más frecuente de malformaciones congénitas que causan muertes infantiles aún en los países desarrollados. Su detección temprana puede mejorar los resultados en estos niños, especialmente en aquellos niños que presentan cardiopatías con ductus dependientes, en las que el cierre del ductus lleva al colapso cardiovascular agudo, acidosis y muerte. La patología que se determina son el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot, la anomalía total de retorno venoso, la troposición de grandes vasos, la atresia tricuspidia y el tronco arterioso. Se realiza después de las 24 horas de vida. El oxímetro de pulso se coloca en la mano derecha, que sería preductal, y en los miembros inferiores, y hace una comparación de la cantidad de saturometría que hay a nivel preductal y postductal. Y el reflejo rojo es la detección de anomalías oculares. La evaluación oftalmológica del recién nacido permite detectar anomalías oculares cuyo tratamiento temprano previene la discapacidad visual y a veces también, por así decirlo, la muerte. La pesquisa se realiza mediante el reflejo rojo, que es una técnica muy sencilla, no es invasiva, que requiere solamente un equipamiento mínimo, es decir, el oftalmoscopio. Si bien no hay una ley que lo regule, es una de las recomendaciones que está determinada por la Academia Estadounidense de Pediatría y está reconocida como parte de una buena praxis médica en la atención del recién nacido. Con esta se puede detectar cataratas, glaucoma, retinoblastoma, anomalías retinianas, enfermedades sistémicas con manifestaciones oculares y errores en la refracción. El mejor momento es durante el día de vida, que el recién nacido tiene más las pupilas midriáticas y no suelen quitarse por el examen. El reflejo tiene que ser de color rojo para ser positivo, anaranjado o amarillo en los niños que tienen piel clara, o a veces puede ser gris o marrón aquellos que tienen piel oscura. Y ahora sí, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que decir cuando los niños están yendo a su domicilio? Si vieron la otra clase, a donde pudimos hablar sobre la lactancia, hablamos un poquito sobre la evaluación de la lactancia u otra forma de alimentación. Es importante que como médicos que estemos en este ámbito tengamos conocimiento sobre la misma y poder asesorar. La evaluación de la curva de peso. Es imposible aislar este concepto de la evolución del peso con la lactancia. Sin embargo, hay otros factores que intervienen en el balance final del peso. Esto es importante para no generar preocupación en los padres o, si hay un descenso desmedido de peso, poder actuar y llegar a tiempo.
La expectativa durante los primeros días es que el recién nacido baje aproximadamente, y esto lo saben, un 10% del peso al nacer. Esto se debe a condiciones fisiológicas. Por ejemplo, la utilización de su propia reserva de grasa parda y al agua para nutrirse los primeros 3 días de vida, la eliminación de meconio y orina, el estado nauseoso y eventualmente los vómitos en el primer día, el escaso volumen de producción mamaria dentro de los primeros 3 días de vida. Si vieron la clase de lactancia, hablamos un poquito de eso. En el segundo día es clave en la evaluación del peso. Los niños con buena evolución en la lactancia no muestran un descenso preocupante en ese día. Al tercer día pueden estar estabilizados en el mismo o apenas un poco más abajo. Y luego comienza una curva de ascenso. La evolución del peso al tercer día siempre es considerada dentro del contexto, la evolución de la lactancia y el bienestar del niño. Además, permite tomar decisiones prudentes en cuanto al tipo de alimentación que se indica y al momento oportuno del primer control. Después, la evaluación de la ictericia. Ustedes ya tienen otra clase sobre ictericia, que es una patología común del color amarillento de la piel en el recién nacido. Con respecto a las pautas de puericultura, tenemos 3 tipos de características. La higiene del recién nacido se hace en forma parcial. Para la higiene perianal es conveniente utilizar algodón mojado con agua tibia. Cuando se cae el cordón hay que bañarlos completamente, es decir, sumergirlo. Resulta agradable eso para los bebés y también para los padres. De los elementos de higiene que se utilizan, se debe recomendar jabones neutros, sin perfumes, tanto para todo el cuerpo como para el cabello. Con respecto a la vestimenta, los recién nacidos deben abrigarse de acuerdo a la temperatura ambiental, en forma similar a un adulto normal. No conviene que estén desabrigados ni demasiado abrigados. Los niños pequeños regulan su temperatura a través del cuerpo y la cabeza, no de las manos y de los pies. Eso es algo que también tenemos que hablar con los padres o los cuidadores. Por eso, aunque haga frío, no es necesario preocuparse por medias o escarpines. Simplemente, cuando está por debajo de 20 grados la temperatura ambiental, se debe aconsejar el uso de gorrito. Las medias y los escarpines son hermosos, pero para el paseo. Pero cuando estamos en casa, es conveniente que el niño tenga los pies libres para hacer movimiento de los dedos que favorecen al buen desarrollo de las estructuras plantales. También es importante que no le pongan guantecitos en las manos o mediecitas en las manos, porque ellos necesitan tener esa libertad. Con respecto a la limpieza de la ropa, es conveniente lavarla con jabones neutros, al igual que la ropa de cuna. Evitar el uso de detergente, lavandina o suavizante. Se puede utilizar a veces el lavarropa con jabón de baja espuma. Siempre se aconseja observar la piel del bebé cuando se usa un producto nuevo. Si aparece eritema, ampollas u otro signo de irritación, es conveniente dejar ese producto para más adelante. La higiene en el hogar es la misma que hacemos cotidianamente. Y como importante, la casa tiene que estar ventilada con calefacción o refrigeración moderada acorde a la estación del año. El objetivo es siempre lograr un ambiente térmico neutro, que esté alrededor entre 24 y 26 grados, libre de humo de tabaco. Con respecto a las salidas y los paseos, anteriormente se recomendaba de que no, ahora sí se acepta que el recién nacido pueda salir del hogar cuando la madre esté en condiciones para hacerlo. Lo importante es que el paseo tenga que ser agradable para ambos y los ambientes a donde vayan tienen que ser agradables, libre de humos y sin contacto con personas enfermas. Y con respecto a las mascotas, tienen que ya haber formado parte del hogar. Deben estar limpias, desparasitadas y vacunadas. Los conceptos de higiene también tienen que enfocarse desde el sentido común. Es indispensable lavarse las manos, luego tocar a las mascotas y antes de atender al recién nacido. Y lo importante es que tanto animal como recién nacido, por el momento, hasta que sea un poquito más grande, este último, deben mantenerlos en territorios separados. Volviendo acá, tenemos que hacer prevención de infecciones con el calendario de inmunización, prevención de lesiones, recomendaciones de sueños, seguro que eso ya lo vamos a charlar, al igual que las pautas de alarma. La programación del control en lugar y fecha y la evaluación del riesgo psicosocial y la entrega de información escrita. Todas esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer.
a la prevención de lesiones, el transporte en automóvil. Desde la salida de maternidad, el bebé debe viajar en el asiento detrás de los vehículos, mirando hacia la luneta trasera, en un sistema de retención infantil. Con respecto a la atención que le tenemos que dar a este bebé, si el bebé se encuentra en brazos, hay que caminar sin prisa. No hay que manipular con el bebé UPA líquidos calientes. Si la madre necesita comer o beber mientras amamanta, puede elegir alimentos o bebidas tibias que no ocasionen lesiones si se derraman. Si el niño se alimenta con fórmula, tenemos que comprobar la temperatura adecuada colocando una gota de la misma sobre la parte anterior de la muñeca. Nunca dejarlos solos sobre una mesa o una cama. A pesar de sus pocos días de vida, los recién nacidos se desplazan y rotan de la posición y pueden tener riesgo de caídas. Al cambiarlo, hay que tener al alcance todos los elementos necesarios. Y esto es sumamente importante. No fumar ni permitir que lo hagan en los ambientes donde permanece el bebé. Comprobar la temperatura del agua para la higiene o el baño. Este agua tiene que ser tibia. ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Con la mano o con el codo? Con respecto a la cuna, esto está sacado del tríptico del sueño seguro de la SAP del 2018, que ahora ya lo vamos a ver. La separación de los barrotes no debe ser mayor a 6 centímetros. Si es necesario colocar una chichonera, este accesorio debe ser plano y firme para evitar que el niño pueda hundir la nariz en él y así provocar la asfixia. Sujetar las sábanas infrazadas para que no pasen del nivel de las axilas del niño. Y acá, como dice, fíjense todas las recomendaciones que tiene la SAP. Pongan al bebé boca arriba, nada de cubrir la cabeza del bebé, use un colchón firme que encaje bien, no usar almohadas, no deje que nadie fume cerca del bebé, usar ropa para dormir, pijama, enterito o mameluco, que nada le comprime la parte del tórax y el abdomen. Quitar juguetes y cualquier cosa blanda de la cuna. Esta es la otra parte, como dije anteriormente, que forma parte del tríptico del sueño seguro, y lo pueden encontrar en la página de la Sociedad de Pediatría. ¿Cuáles son las pautas de alarmas que yo le tengo que dar a estos padres? Ver el estado general, si el niño presenta una depresión del sensorio, un llanto débil, quejoso, rechazo del alimento o succión débil. Si tiene fiebre, más de 38, o hipotermia por debajo de 36. Si la temperatura es por encima de 37, primero se debe descartar el sobreabrigo o el sobrecalentamiento. La respiración, ojo con la respiración ruidosa, dificultosa, en balancín, es decir, que el tórax se expande y el abdomen se hunde. Que existan movimientos anormales, sacudidas rítmicas, con movimientos oculares o cambio de color. Que el cordón umbilical tenga supuración y que toda la parte del abdomen esté enrojecida. La coloración de la piel tenga la ictericia, que afecte todo el cuerpo, o que esté pálido, reticulado o moteado, que presente cianosis, pero en lo que es los labios y la cavidad bucal. La acrocianosis es algo normal y frecuente de observar. La alimentación, que existan vómitos abundantes, frecuentes, en especial si se acompaña de deposiciones excesivas, líquidas o ausencia de deposiciones por más de un día. Cobija el universo. Bueno, para finalizar, le dejo esta música que es por el dúo Karma y que los invito a que lo puedan escuchar en los canales de YouTube. Muchísimas gracias